Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Y gracias, antes de seguir, que a veces se me olvida, a todos ustedes que nos sintonizan día a día cuando subimos estos vídeos, nos hacen sus comentarios, comparten el análisis, el contenido con sus amistades. Nos pueden seguir en YouTube, profesor Ángel Rosa, también en Facebook y estamos también en la plataforma Spotify. En las tres pueden encontrar el vídeo y el audio de cada uno de estos capítulos. Bueno, hoy obligadamente tengo que hablar con ustedes del desenlace del proceso de confirmación de Verónica Ferraioli para la Secretaría de Estado. Eh, Terminó sorpresivamente para muchos, sin que se diera la votación en el Senado, toda vez que era evidente ya para el jueves pasado que los senadores del Partido Nuevo Progresista, son 19 de 28 senadores que hay este cuatrienio, estaban en contra de la nominación de la secretaria entonces designada Verónica Ferraioli. Quizás no todos, pero suficientes como para no conseguir los 15 votos necesarios para dar su visto bueno a la nominación de Jennifer González para número 2 en el gobierno. Ha sido un proceso que yo les tengo que confesar, para mí, en términos generales, sorpresivo, porque Verónica Ferraioli es, si no la más, una de las figuras más cercanas a Jennifer González en toda su carrera política como parte de su grupo de trabajo y en todas las campañas importantes en las que Jennifer González estuvo. Ella ha desempeñado papeles muy cercanos a la candidata desde que estaba en la Cámara de Representantes. Y como creo que les dije en el episodio anterior donde hablamos de este tema, ese es el nombramiento que menos yo hubiese podido imaginar iba a desatar la confrontación entre Tomás Rivera Chats y Jennifer González a 120 días más o menos de haber iniciado el cuatrienio. El tono de la discusión entre el Ejecutivo y el Legislativo había subido bastante y tuvo su punto culminante el día en que yo hablé con ustedes la última vez de esto, que fue el día de la Comisión Total del Senado para considerar el nombramiento. Allí ya a mí se me hizo evidente que Rivera Chats no solamente estaba en contra de la nominada, sino estaba decidido a bloquear su confirmación, porque expresó tan abiertamente su rechazo y se expresó en términos tan contundentes para un político que es del partido de la mayoría y de la gobernadora, que, como se dice en el argot, fue quemando las naves y convirtiéndose, por así decirlo, en voz de la oposición, en voz de los grupos contrarios a Jennifer González. Yo siempre bromeo con esto porque cuando un político como ese asume esas posturas críticas, de autocrítica y de independencia de criterios, pues se vuelve el favorito de la oposición y usted lo pudo ver esta semana, los grupos de oposición al PNP haciendo coro y reconociendo el liderato de Rivera Chats, cosa que a él no le sirve mucho para su intención de continuar en la política partidista, porque Tomás Rivera Chats es un legislador producto de primarias. Y los electores primaristas son los que más se molestan y los que más sufren y a los que más intranquilidad les crea este tipo de confrontación entre los líderes de su partido. De manera que en los próximos días, decía yo en mi programa de radio por Noti1, lo veremos eh, cazando alguna pelea, alguna confrontación con alguna figura de la oposición o con alguna figura de los medios de comunicación, algún influencer, algún analista, que le permita galvanizar nuevamente el cariño de ese corazón del rollo
del Partido Nuevo Progresista que no tengo la menor duda de que en este momento se sienten un tanto molestos con todo lo que ha pasado. Pero esa circunstancia que fue correspondida por la fortaleza y por la gobernadora Jennifer González con un ánimo de mantenerse en la pelea y de enfrentar al presidente del Senado, a mí me parece que no tuvo otro resultado que atrincherar a los senadores con su presidente. El jueves pasado, cuando Jennifer González salió sin tener apariciones públicas y apareció en un acto del Departamento de la Familia para contestar preguntas de la prensa, y allí dijo que no iba a retirar el nombramiento, que no tenía razones para hacerlo, y un poco subió el tono del debate tratando de echarle a las huestes PNP en contra a los senadores. Y el viernes, cuando la designada, ahora ya ex secretaria, hizo todo un tour de medios desde temprano en la radio por la mañana hasta la noche, básicamente diciendo que se quedaba hasta el final, que ella no tenía intención de retirarse y que quería llegar a la votación del Senado, era obvio que estaban utilizando todas las tácticas de presión disponibles a ver si lograban torcer los brazos de suficientes senadores, pero en el fondo y muy a su interior, tanto Jennifer González, que fue presidenta de la Cámara, como ellos que han estado en estas campañas sabían que tenían muy poco ya espacio para revertir las circunstancias. Por eso el desenlace fue el domingo, luego de que todo se calmó, de que lograron con más cabeza fría pensar esto, retirar la nominación, que por cierto, además hay una disputa de si fue que Rivera Chatz se lo pidió por teléfono a Jennifer González para evitar colgarla, o si fue que Verónica Ferraioli se sintió que comprometía mucho el capital político de Jennifer González con una votación. La realidad es que si la votación se hubiese dado, hubiese sido una humillación para la gobernadora por sus senadores y de la mayoría que son de su partido. Y no le convenía esa humillación pública. Ahora estamos hablando de la derrota del nombramiento, ahora estamos hablando de los efectos de esta confrontación, pero si el Senado hubiese llegado el lunes a votar contra la nominación, esa sería realmente una noticia cuyo efecto se expandiría por mucho más del día y la semana en la que la votación se hubiera dado. Así que básicamente el retirar la nominación es una estrategia de sufrir la derrota menos aplastante, menos dañina y menos humillante. Porque de todas maneras, el haberse atrincherado a favor de la nominación, pues convierte esto en una derrota y ya al final no era si estaba o no apta la secretaria para hacerlo, sino era si podía Jennifer González revertir el poder político de Tomás Rivera Chatz dentro de su Senado, cosa que no ocurrió. Así que la gobernadora ha salido el lunes a encarar la prensa con la mejor cara, con esta actitud de me caí pero no me duele. Me hace recordar cuando uno era niño que le decían no camines por ahí, no corras, que te vas a caer. Uno no hacía caso, seguía, se caía, se pelaba las rodillas, sangraba, pero el orgullo dictaba decir no me duele y no está pasando nada, aunque estuvieran sangrando. Un poco eso es lo que sale a hacer la gobernadora, pues porque de alguna manera tiene que convertir esto en continuar peleando. En el camino, sustituyeron al subsecretario del Estado y han nombrado como secretaria interina a la esposa del señor alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, que ahora uno entiende por qué salió tan abiertamente a defender el nombramiento, y es que su esposa estaba en el equipo de confianza de Verónica Ferraioli y al punto que la gobernadora le ha encomendado la dirección interina del Departamento de Estado, en lo que aparece otro candidato. Pero hay aquí un personaje que a mí me parece que es el que más afectado sale de toda esta disputa.
y es Francisco Domenech, el secretario de la Gobernación y esposo de la exsecretaria Ferraioli. Porque Francisco Domenech y Verónica Ferraioli se convirtieron desde el primer día de este cuatrienio, habiendo él dirigido la campaña de la gobernadora y ella ha estado muy cerca en una función ejecutiva de esa campaña también, en el matrimonio del poder. En los dos individuos que además de formar un matrimonio, formaban la clave del ejercicio del poder ejecutivo para Jennifer González en este cuatrienio. Y yo pienso que un poco el compromiso de atrincherarse con el nombramiento cuando ya era evidente que estaba descarrilado en el Senado se debe a no quedarle mal a los Domenech Ferraioli. Y todo el proceso de presión y de integrar a Ramón Luis Rivera y al presidente de la Cámara y tratar de salir a forcejear con el Senado, detrás tiene a un personaje que hasta el día antes de ser nombrado secretario de la Gobernación era, además de director de campaña de Jennifer González, uno de los más importantes y exitosos, hay que decirlo, cabilderos de Puerto Rico. Y alrededor de ese círculo de poder que formaron él y su esposa estaban ocurriendo una serie de asuntos que pasaban quizás inadvertidos para el ojo común de la política, pero para uno que lleva mucho tiempo observando estos procesos, no. Uno de ellos fue el proyecto de ley presentado por la Fortaleza para regular la profesión del cabildeo y hasta cierto punto para eliminar competencia en el negocio de cabildeo, que aunque Francisco diga que él vendió la firma en el proceso de confirmación de su esposa, que era su socia y tenían bienes mancomunados, pues salió a relucir que era una venta un tanto nominal y que estaban por pagarle todavía los que compraron unas cantidades. ¿Y cómo se paga? Bueno, pues obviamente haciendo negocio. ¿Y cómo se hace negocio? Pues consiguiendo acuerdos para clientes con el gobierno en el que el Francisco dirige el gabinete. Entonces todo esto es una madeja que para muchos puede ser compleja, pero uno le ve la costura. Y ahí hay otros cabilderos que también han estado cerca del PNP, que juegan un papel importante en cualquier ecuación de poder del PNP. Nominalmente vamos a hablar de Elías Sánchez, ¿verdad? Cuya esposa fue nominada y nombrada secretaria del DACO, Valery Rodríguez Erazo, y que ni siquiera vista pública tuvo, la confirmaron de manera expedita, y que todo el mundo sabe que tiene una afinidad política y cercana a Tomás Rivera Chats. Y ahí hay una pugna, yo le digo a esto la pelea de los cabilderos, soslayada, callada, no se ve a simple vista, pero es mucha de la fuerza que hubo detrás de toda esta confrontación. Entonces Francisco Domenech, que su apuesta es el ejercer el poder por los cuatro costados de la administración, con este proceso y habiendo comprometido tanta fuerza, queda no solamente debilitado, sino queda también lacerado. Y el secretario de la Gobernación, que es el Chief of Staff, depende de eso que en inglés llaman leverage, ¿verdad? Capital político, para ejercer su función, que es una función dual, política y administrativa, porque se es Chief of Staff del político más importante de la isla, a la vez que se dirige y se coordina la gestión del gobierno. Y Tomás Rivera Chats, usé este ejemplo hoy en la televisión, en Telemundo, hizo lo que la historia y la leyenda nos dice que hicieron los indios taínos por allá, por el Yucayeque de Yagueca, en el oeste de Puerto Rico, con un español de nombre Diego Salcedo, cuando todavía permeaba entre los taínos la idea de que los españoles occidentales, con rasgos y con vestiduras que ellos nunca habían visto, eran dioses inmortales que habían descendido de los cielos. Pero los abusos y la opresión fue tal que unos indios conspiraron y ahogaron a Salcedo en el Río Grande de Añasco,
y se sentaron alrededor del cadáver a esperar si resucitaba o si en efecto era un mortal como ellos, porque entonces si era mortal y los españoles morían, se les podían enfrentar. Claro, la desigualdad era mucha en términos bélicos. Entonces, bueno, a los pocos días Salcedo comenzó a descomponerse y los taínos se dieron cuenta de que podían matar españoles. Entonces, un poco eso es lo que ha ocurrido aquí con Francisco. Hasta ahora invencible, hasta ahora poder absoluto, hasta ahora la fuerza y la voz de los primeros 100 días de Jennifer González y de todo el andamiaje político y administrativo de esta gobernadora cuya administración está apenas empezando. Bueno, pues ahora están a la orilla del río los taínos mirando a Francisco a ver si resucita o si comienza a descomponerse. Y ya de ahí en adelante otra será la, la mecánica y la relación en esta administración en la que como nunca antes sale a relucir que el poder real en Puerto Rico es el poder de los que manejan los intereses económicos y comerciales que hacen negocio con el gobierno. Seguimos mañana.